Paz de Cristo, hermanos. Nuevamente aquí estoy delante de ustedes, hermanos, para mandarles otro mensaje. Este mensaje va a ser acerca del bautismo en nuestro Señor Jesucristo. De que no nos dice la palabra que no obedezcamos la ley, los 10 mandamientos de la ley de Dios. No. Nos menciona la palabra aquí en el libro de Romanos, en el capítulo 3, versículo 20, que si no fuera por la ley, nosotros no supiéramos qué es pecar. Pero ahorita les voy a leer estos versículos, primeramente del capítulo 6, del 1 al 14, para que ustedes se den cuenta más o menos de lo que les voy a dar a entender en este mensaje, hermanos. Y la gloriosa palabra de mi Señor y Salvador Jesucristo y su glorioso evangelio dice así, hermanos: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Les voy a leer Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creeremos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere más, la muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, en sus malos deseos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado ya no se enseñoreará de nosotros. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, nosotros ya no vivimos bajo la ley. No quiere decir que no vamos a obedecer la ley. No, sino que la ley fue el ayo para llegar a Cristo. Pero ¿cómo está eso, hermano? Mira lo que dice Romanos capítulo 3, dice: ya que por las obras de la ley ningún ser humano está justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces sabemos que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Si la ley no dijera no codicies, no codiciaríamos. Si la ley dijera no robes, como dice la ley, no robes. Pero entonces, ¿nosotros por qué pecamos? Porque la gente roba. ¿Por qué la gente es pecado cometer adulterio? Porque la ley nos dice que no cometamos adulterio. Entonces, en otros tiempos nosotros vivimos bajo la ley, pero ahora Cristo vino y nos enseñó cómo vivir bajo la gracia. Cómo vivir no ya bajo la ley, sino bajo la gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él vino a deshacer las obras del diablo. O sea, nosotros, el que peca, dice la Biblia que es del diablo. Por eso nos dice aquí la palabra, dice
sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces nosotros por eso somos bautizados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice qué dice Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17? Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a ver qué dice, hermano. O sea, yo se los quiero leer para que ustedes vean que todo es bíblico. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros, ¿cómo nos damos cuenta que estamos pecando? ¿Qué nos dice Juan? Fíjate lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, por eso nosotros sabemos que pecamos. ¿Por qué venimos nosotros a nuestro Señor Jesucristo? Porque todos somos pecadores. Pero ya, cuando ya nos bautizamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ya nuestro viejo hombre ya murió, fue sepultado en el bautismo con nuestro Señor Jesucristo. Por eso nos debemos de bautizar en el nombre de Jesucristo para recibir el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo, nuestro consolador que nos guía a toda verdad. Si tú no estás bautizado en el nombre del Señor Jesús, como dice Pedro, entonces nunca vas a recibir el Espíritu Santo. Como un niño, dime tú, como un niño, cuando es bautizado a los 2, 3 meses, 4, 5, 6 meses, o a los 4, 5, 6 años, no sé, pero siempre es bautizado un niño de pequeñito. ¿Cómo puede saber ese niño que está pecando? ¿Cómo puede saber ese niño que está pecando? Por la ley que Dios nos dejó. Entonces, hermano, todo esto, esos videos les mando yo para que ustedes se den cuenta del engaño que vivimos en este mundo. Yo también vengo de esa religión. Yo a mi hijo lo bauticé y a mi hija cuando estaban chiquitos. Fue cuando yo los bauticé a ellos cuando estaban chiquitos. Pero ese bautismo no vale, porque ¿cómo se iban a arrepentir ellos? Ahora es cuando se tienen que arrepentir de todos sus pecados, de todos los males que han hecho en esta tierra. De que no han sido amorosos, no son hijos, hay hijos que son muy groseros. Cuando la Biblia nos dice que en aquel tiempo, nos dice en uno de los 10 mandamientos, nos dicen, creo el 5.º mandamiento, amarás a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, porque si tú amas a tu padre y a tu madre, te va a ir bien en la tierra. Hay padres malos que tratan muy mal a sus hijos. Hay hijos que son muy malos, que tratan muy mal a sus padres. ¿Por qué? Porque nunca les inculcaron el amor de Dios, el temor a Dios. La palabra de Dios esta es como una semilla que se siembra en el corazón y tú ni cuenta te das a qué hora brota esa semilla. Es igual cuando tú plantas algo, tú no te das cuenta a qué hora sale la planta de esa semilla. Ya nada más cuando ves ya está la plantita, dices, ay mira, ya brotó, qué bonito va esta planta. Así son nuestros hijos. Si nosotros los empezamos a instruir en el camino de Dios, en el temor a Dios, entonces ellos van a empezar a ser personas de bien en la tierra. Pero mientras tú no los instruyas en el camino, mientras tú seas un hombre que sigues aferrado a tu religión y te predican de Cristo Jesús crucificado y tú rechazas esa predicación,
y tú crees que tú estás bien en tu religión. Entonces, ahí vienen los problemas. Por eso dice la palabra, el árbol se conoce por sus frutos. Porque si tú estás haciendo bien con tu familia, tus hijos van a empezar a ser personas de bien. Pero mientras tú no lo instruyas en el camino, mientras tú sigues viviendo en el vicio, en el alcohol, en las fiestas y fiestas para allá, así tu hijo va a aprender lo mismo que tú. Cuando él esté grande se va a casar y va a celebrar cumpleaños, 15 años, y cada año va a celebrar tu cumpleaños y aquella fiesta, alcohol y todo eso. Entonces los que tú invitas allí posiblemente usen drogas y tú ni cuenta te das. Entonces, por eso nosotros tenemos que ser diferentes, cambiar. Por eso tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Para que nuestros pecados puedan ser perdonados y podamos recibir el Espíritu Santo, que es el poder que viene de lo alto, hermano. Por eso dice la palabra, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque nosotros ya somos pecadores, ya sabemos qué es pecar. Matar, la gente sabe que es pecado. El que mata huye. El que comete adulterio con una mujer se tiene que esconder, especialmente si es mujer casada o él es casado y anda con una muchacha. Tiene que esconderse. Por eso Dios protege al matrimonio, porque sabe que el adulterio destruye el matrimonio. Hay hombres que abandonan a su esposa o viceversa. Hay esposas que abandonan a su esposo y creen ellas que ya yéndose con otro hombre, ya son felices y nunca van a sufrir. No. Si tú sufres en tu matrimonio es porque no obedeces a Dios. No sigues las reglas que Dios nos pone. Si tú te bautizas, tienes que empezar a ser diferente. Por eso nos dice la palabra, nos dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y pues todos estos versículos que les leí, por ejemplo, el versículo 11 del mismo capítulo 6 dice, así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por eso es importantísimo, hermano, leer las Santas Escrituras, bautizarte en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Otra vez te vuelvo a dar ese capítulo y ese versículo de Hechos capítulo 2, versículo 38. Allí nos dice que seamos bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados y que podamos recibir el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el poder que viene del cielo. Nosotros recibimos ese poder. Cuando tú eres bautizado, entonces tú ya vas a empezar a cambiar. Tienes que cambiar, no puedes ser el mismo. Si una persona se bautiza y es el mismo, entonces de nada le vale. Porque hay muchos que dicen, es que bautizándome yo voy a ser salvo. No, hay que seguir las reglas y los mandamientos que Dios nos da y las ordenanzas. Hay que obedecer. Por ejemplo, yo fui borracho, usé drogas, fumaba. Es un ejemplo que estoy poniendo. Ahora ya no. Ya en noviembre cumplo 21 años que mi Señor Jesucristo me sacó de todo ese mal. 21 años, hermano. Ahora, ¿qué hago yo?
a leer la Biblia, a luchar, a prepararme para mandarles mensajes, hermano, para que ustedes puedan entender también, así como mi Señor Jesucristo me sacó a mí de ese camino, así también ustedes no sean egoístas, piensen en su familia, piensen en los que vienen atrás, en sus nietos, para que ellos ya no sean como nosotros fuimos. Porque tal vez a ti te guste tomar, eres fuerte, no te pierdes en el alcohol, pero muchos son débiles, se pierden. Y ahorita más en este tiempo que hay mucha droga, los jóvenes empiezan a salir con sus amigos y sus amigas y empiezan a emborracharse y ya empiezan a usar drogas. Y se olvidan de los estudios, se olvidan de lo que los padres le dicen. ¿Por qué? Porque si tú reprendes a tu hijo verbalmente, pero no lo reprendes conforme a las escrituras, porque no eres un hombre de Dios, no te has bautizado, no te has arrepentido para nada, de nada le va a servir. ¿Qué te va a decir a ti? Pues tú también tomas, tú también fumas. ¿Eh? No. Si a mí me ven fumando y tomando, ahorita como estoy yo en el camino, la gente va a decir, mira, el cristiano, ¿cómo anda? Y así nos quiere enseñar de que tenemos que nosotros dejar estos vicios. Es que uno tiene que ser el ejemplo de los demás. Nosotros, por ejemplo, yo ya no puedo andar peleando con los demás. No puedo andar discutiendo. Porque entonces ya voy a ser un mal ejemplo de los demás. Pero cuando tú estás en un lugar donde solamente tú estás luchando para servir, claro que los demás te van a querer sacar del camino. Porque así es el diablo. Pero tú, como estás lleno del Espíritu Santo y tú sabes que la oración es poderosa, te vas a ir a orar y le vas a decir, Dios mío, ayúdame con esta familia que me prestaste. No entienden lo que tú me mandas que les predique, que les diga. Se enojan. Entonces tú tienes que ser fuerte, tú no puedes caer. No puedes caer, hermano. Entonces por eso nosotros, cuando somos bautizados en Cristo Jesús, ya tenemos que ser personas diferentes. Luchar es una lucha tremenda. Hay que leer la Biblia todos los días. Hay que alimentarse de la palabra de Dios. Porque así como tú alimentas tu cuerpo con comida, así nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu, nuestra alma con el pan, que es la palabra de Dios. Ya no podemos vivir en la carne, sino tenemos que vivir en el espíritu. Porque la carne te conduce a hacer muchas cosas. Y ya nosotros no tenemos que obedecer los deseos de la carne, sino los deseos del espíritu. Así es que, hermanos, hay que luchar. Bautícense en el nombre de Jesucristo de Nazaret. No le hagan caso al hombre. Lean las Santas Escrituras. Oigan a Dios. Oigan lo que Dios les dice cuando Dios nos habla. Y así un día ustedes van a poder entender esto que les digo, hermano. Si leen las Santas Escrituras. Pero hay que luchar. No nada más vayas a la iglesia y llegas de la iglesia y seas el mismo hombre. No, hay que cambiar. Hay que instruir a nuestros hijos en el camino de Dios. Hay que enseñarles el temor a Dios. Hermanos, yo les invito a que lean Romanos capítulo 6, versículo 1 al 14. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, segunda de Corintios 5, 17, capítulo 5, versículo 17, y Romanos 3, 20. Estos libros, todos estos, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es tan hermoso, hermano. Claro que cuando tú no estás en el camino, cuando tú no recibes a Cristo, no has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, estas palabras que yo te digo, estos mensajes te van a ofender. Pero cuando ya Dios te da de su Espíritu Santo, empiezas tú a entender, a redarguir. Porque la palabra de Dios dice la palabra, fíjate lo que dice la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces nos reprende la palabra, nos enseña que estamos mal y como nosotros no nos gusta
que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gustan las reglas que nos pone Dios, entonces por eso nos enojamos. Pero cuando ya tú empiezas a vivir en el Espíritu y no en la carne, ahí te vas a dar cuenta, hermano, que esto es lo más maravilloso, es el manjar más hermoso que puede tener el hombre en la tierra. Hermano, ojalá este mensaje te sirva de algo, que la palabra de Dios empiece a trabajar en tu corazón, que Dios empiece a trabajar en tu corazón. Yo no te estoy hablando, Dios es el que te está hablando a ti. Toda la gloria es para mi Dios. Hermano, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios bendiga a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, tu hogar, tu trabajo, y que Dios te dé fuerza siempre, cada día, hermano. Cuídate mucho, que Dios te bendiga, hermano, y nos vemos para el otro video. Amén.